Y no me trabajo con Vidoria. Sí, pero recién se supone que llegó. Bueno, Maribel, como tú sabes y te había comentado, esta es la última visita que yo te hago. Como estamos en la dimensión de modelaje lingüístico, vamos a hacer una breve revisión de tu video, de tu clase, y vamos a contestar las preguntas de buen trabajo, y considera esto que yo te traigo preparadas. Mientras tanto, cuéntame cómo te ha ido en estos días que no nos hemos visto. Cuéntame cómo te va, cómo están tus niños. Bien, no están mejorando. ¿Ya? Vivo con el niño especial igual. Se ha mejorado bastante con él. ¿Cómo se llama tu niño que está Michael. en el aula con necesidades educativas? Michael. Entonces se ha mejorado bastante con él. Ya. Para lo que inició el año lectivo, sin embargo, hay algunas cosas que sí todavía se tiene que trabajar. Como su condición también es un poquito diferente a los demás. Entonces con él se avanza, pero de a poquito. ¿Y la otra niña que tú tienes? Y con la otra niña se ha avanzado mucho más. A ella lo que le falta ahorita es el aspecto social, la relación que tiene con los compañeros. Sin embargo, en el aspecto pedagógico, la niña ha trabajado y ha sabido superar las dificultades. Sin embargo, pese a su condición también es un poquito diferente al resto del grupo. Correcto. Sí, sí. Correcto, Maribel. ¿El niño aún no logra controlar esfínteres del todo? No, el niño sí no. Tiene bastante dificultad y hay veces que, por ejemplo, cuando está mal del estómago o algo así, prefiero la verdad que estén los papitos bastante al pendiente, o hay días que el niño en sí no viene porque aún no controla. Pero cuando no tiene ningún problema estomacal, el niño en su mayoría ya lo controla. Qué buenísimo, qué buenísimo. Me alegra que esté superando esa etapa, porque eso es importante para ti también, para tu tranquilidad, para tu trabajo, ¿no? Porque en realidad trabajar con un niño que está ensuciado, difícil. Sí, es bastante Maribel. complicado con los papitos también. Les ha pedido que haya mayor responsabilidad y todo para que se pueda trabajar a su vez y él se integre también con el resto de niños. Ya, mi querida Maribel, te voy a cambiar de CD porque venía de otra institución. Ahora vamos a ver un poquito de tu video, a que tú observes las interacciones efectivas, porque veo que te fue muy bien. Entonces yo te dejo para que tú resuelvas las preguntas que yo he traído planteadas para ti, y para que a su vez contestes y luego comentamos, ¿no? Aquí dice el minuto 17 antes. Colócalo. Mira tu video con tranquilidad. Resuelve las inquietudes en la primera parte, ¿no? La otra es de la segunda.
Un minuto te doy, ¿ya? Ya.
¿Ya empezó? Sí, por favor. Ya. Estamos en la segunda parte del video, ¿no? Aquí está la segunda parte de tu video. Muy bien. Cuéntame,
en la pregunta de buen trabajo, ¿qué encontraste tú? ¿De qué se trataba en el minuto 17-19? Ahí se trataba de la interacción que se tiene con los niños al momento de preguntarles, por ejemplo, el día que trabajan con el reloj, está de a qué hora se levantan, de cómo van pasando las horas en el transcurso del día, qué actividades ellos van haciendo. Entonces era el hecho de preguntarles a ellos y que ellos vayan relacionando en las actividades que ellos mismos hacen desde que se levantan hasta que se acuestan. Muy bien, entonces tú me hablas de intercambios de información, ¿no? Sí. Que corresponde al indicador de conversación frecuente y está súper bien, ¿no? Te felicito porque hiciste en realidad un gran trabajo, ¿no? Intercambiaste información en tu clase durante varias ocasiones y eso es importante porque los niños tuvieron la oportunidad también de expresarse abiertamente, ¿no? Entonces, muy bien esta parte de intercambio de información. Ahora cuéntame, considera esto, cuando yo te menciono el minuto 0:30 de la segunda parte al 2:30, ¿qué encontraste tú? ¿Cómo miras a tus niños en esos minutos de interacción? Ellos también mostraban el interés en saber cómo se llaman las partes del reloj, porque empezaba desde cómo se llaman la más pequeñito y al momento de decirlos ellos los iban reconociendo en el reloj verdadero, que era el grande que hay en el aula. Entonces se manifestaban que, bueno, les manifestaba yo que con el más pequeñito se miran las horas porque pasan más rápido, más lento, que luego viene el minutero que igual se demora y por último tenían el segundero, entonces ellos lo relacionaban igual con las partes del reloj que ellos tenían. Sin embargo, antes de eso ellos no sabían cómo se llamaban cada una de las partes y en ese momento ellos ya lo conocían pero con un nombre que yo les manifestaba cómo se llamaban, el glorero, el minutero y el segundero. Muy bien, excelente, Maribel. Y te cuento que entonces por eso yo menciono el indicador que tú tienes acá de lenguaje avanzado, porque en realidad ellos fueron usando variedad de palabras, ¿no? Estoy segura yo que cuando fueron a su casa y miraron un reloj en la casa, ellos le habrán dicho a su madre, sí, mira mami, la profe nos enseñó que este se llama así, y de esa manera nosotros podemos como docentes estar creando un impacto hacia el hogar también, ¿no? De eso se trata el modelaje lingüístico. Recuerda que nosotros somos un modelo para ellos, ¿no? Cómo nosotros nos expresamos con frases completas, cómo pedimos que ellos respondan también con frases completas. Va a ayudar para que ellos enriquezcan su lenguaje y puedan ser también ese granito de arena para que los papás también modelen su lenguaje, ¿no? Tú sabes que nosotros nos hallamos trabajando en escuelas fiscales, donde no sé cómo tú lo veas, el lenguaje. El lenguaje es bastante escaso. ¿Ya? Los niños utilizan muy poco las palabras, lo que sí lo hacen mientras mejor le entienda o solo señalando es para ellos mejor. Entonces lo que se pretende a su vez es, bueno, se ha pretendido es que ellos vayan un poco desarrollando más el lenguaje y conociendo nuevas palabras. Como por ejemplo ellos lo conocían antes del reloj, pero nunca sabían cómo se llamaban sus partes y ahora por ejemplo han venido algunos niños con reloj. ¡Ay, qué chévere! Entonces ya Qué lindo. unos ya estaban mirando la hora, otros sin embargo entre ellos sí se ayudan, porque ¿te acuerdas cómo se llamaba este? Y como a su vez quedó el reloj puesto en la pared, estaba de alguna manera. Hoy me preguntaban de cómo se llamaban. ¿Te acuerdas, señorita? ¿Usted no sabe cómo se llamaba este? Pues el uno, sin necesidad de que le diga yo, prácticamente el otro compañerito le ayudó y le supo decir cómo se llamaba y para qué servía. Entonces, yo le veo que algunos han venido ya con reloj e incluso al momento de iniciar alguna actividad, ya es tal hora, hasta para recreo, ya falta 5 o falta 10 o ya es hora de salir a recreo, estaba lo que más pendiente están en hora de recreo. Y qué emoción para ellos, ¿no? Sí, Poder ya mirar porque la hora. ya estaban mirando, incluso un niño que me decía que igual en la casa ya
le ha dicho a la mamá que compre un reloj grande para avisarle la hora. Ay, qué lindo, ¿no? Muy emocionante para ti y supongo para los papitos que sí se ponen a conversar un poco con los niños en esta situación de que papi, cómprame un reloj, mira, y Sí. saber la hora, Ya. aunque sea uno de juguete, ¿no? Muy bonita esta parte de tu clase, te felicito, Maribel, te salió muy bien, he podido ver yo muchos indicadores, incluso de dimensiones que ya pasaron, y de eso se trata el programa, ¿no? De ir manteniendo, de ir sumando, de ir incrementando. Yo sé que a veces no es posible ver de todas las dimensiones, pero yo veo que tú haces un excelente trabajo, Maribel. Entonces, a seguir poniendo ese mismo ahínco, aunque como te cuento ya yo no te estaré visitando ni la cámara estará aquí presente. Bueno, eso es lo que ocurre en las instituciones en realidad, ¿no? Hasta en la mejor clase, tú estás concentradísima, golpean la puerta, te llama la directora o algo pasa, ¿no? Entonces, Maribel, a seguir trabajando con el mismo empeño, que tú eres un excelente docente, ¿no? Entonces, muy bien, ahora vamos a un poquito a conversar cómo te fue en el desarrollo de este plan, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo tú lo percibiste? Y cuéntame cómo te fue. ¿Qué tal te fue intentando este plan de acción, Maribel? Cuéntame y vamos escribiendo, ¿no? Yo los vi muy interesados a los niños, sobre todo en la parte, por ejemplo, que antes lo habían visto el reloj, pero la señorita, ¿y qué hora es? ¿Qué hora es? Pero en cambio ahora ellos mismos ya de por sí ya miran, observan y a su vez ayudan al resto de compañeros también. Entonces, Porque- mira, ahí podemos hasta incluso hablar de ayuda entre pares, Sí, ¿no? ellos Entre ya compañeros. se ayudan entre ellos y a su vez de alguna manera ya uno solo retroalimenta algunas partecitas que ellos todavía no captan muy bien, pero en sí lo que yo veo también es que ellos se ayudan entre ellos. Si alguno de pronto por ahí todavía no entiende muy bien el tema, el compañerito es quien le aclara, le ayuda y en su mayoría igual ya lo hacen entre varios años. Mira, como ellos también, entre ellos se retroalimentan, ¿no? Sí. No esperan solo que tú hagas esa retroalimentación, buscan ayuda del compañero Sí. y me parece genial. Eso habla también de que tú has trabajado mucho en identidad, en autonomía, ¿no? El pedir ayuda es parte de ello, ¿no? Sí. Y que ellos se sientan sin recelo de buscar tu ayuda de los compañeros, ¿no? Muy bien, Maribel, entonces escribe, por favor. ¿Ya? Ahora cuéntame, en general, ¿qué salió bien? ¿Qué sientes tú que salió bien ese día de la filmación? Los niños estuvieron participativos, estuvieron con mucho interés de aprender, porque aparte del reloj que tenían al inicio, bueno, también hicieron otra figurita como que dice, adornarlo al reloj. Entonces también en la parte pedagógica, digámoslo así, trabajaron esa parte, pero también trabajaron también otras áreas de psicomotricidad, que son las cosas que a les gustan. También aparte de eso, luego ellos expusieron su trabajo. ¿Qué? En la mayoría de los casos prácticamente el trabajo lo hicieron solos, pero también aquellos que no logran hacerlo solo, pues también tuvieron ayuda ya más específica. Te tocó apoyar. Sí, más específica. Sin embargo, las exposiciones, eso sí lo hicieron solos. Qué bien. Porque incluso el trabajo que le hicieron el día del reloj lo pusieron a toda la escuela en juntos.
Oh, qué lindo, qué lindo. Entonces qué bien. sí les gustó bastante y creo que eso les ayudó a que ellos también sientan el interés de ya no estar preguntando qué hora es, sino de más bien ya hacerlo por sí solos. Ajá, eso les ayuda mucho, como te decía, la autonomía, ¿no? Porque ya están ellos también programando su recreo, sus Y actividades claro, sociales. ya me están preguntando, señorita, ya es hora de recreo. Entonces, en cambio, hoy la mayoría han venido ya con reloj y ya no estaban preguntando, más bien estaban avisando a los compañeros cuánto faltaba o qué, o el tiempo que se había programado para la actividad. Que Ah, hacían. qué bien. Ahora puede ser tu clase incluso más productiva porque si tú les propones esta actividad hagamos en tal tiempo para cambiar de actividad o el que acaba antes tiene ese espacio para hacer otra actividad mientras los demás terminan, ¿no? Entonces, qué bien, cómo te ayudamos. Sí. Gracias, Marina. Completemos la segunda pregunta. Entonces, por favor. ¿Tuviste algún desafío ese día? Bueno, con algunos niños que necesitan un poco más de ayuda prácticamente. Y lo que hacen es demorarse un poquito más en comparación al grupo, pero como quien dice, los niños que terminan primero tienen en ese momentito tienen otra actividad que ellos hacen mientras el resto termina. Muy bien. Tú me hablas de que les das opciones cuando han Sí. terminado la actividad, ¿no? Sí. Y eso es genial porque entonces no tenemos una clase desordenada, no hay niños vagando por el aula sin saber qué hacer y eso es fantástico, Si ¿no? tienen una actividad que los primeros en terminar, incluso tenemos una cajita en donde ahora les he puesto con paletas, que ellos sacan una paleta y ven, y bueno, y leen prácticamente qué actividad la quieren hacer, o la otra opción es que la que les salga cuando ellos la escogen. Bueno, genial. Entonces, puedes poner ahí, porque tú enfrentaste ese desafío muy bien, dándoles opciones cuando han terminado los chicos. Ya, continuamos entonces. Enfocándose en modelaje lingüístico en el momento video, preguntas de reflexión, respuesta. Cuéntame un poco sobre lo que observas en este video que tiene que ver con modelaje lingüístico. En tu video. Ya. Piensa en tu video. En esta parte fue, por ejemplo, cuando los niños trabajábamos con ya las partes del reloj, y como, por ejemplo, ellos manifiestan al momento que me indicaban las partes del reloj, me decían esa cosita que se mueve más lento, ¿cómo se llamaba? Entonces al momento hablando de esa clase, ¿no? En ese momento ellos lo que se les decía es que no se llamaba la cosita, sino se llamaba orero, y que se acuerde
que eso sirviera para mirar las horas y que de acuerdo a eso nosotros íbamos formando el reloj. Entonces poco a poco ellos iban ya acordándose prácticamente cómo se llamaban cada una de las partes y para qué sirven, y ya al final ya no le decían la cosita, sino dependiendo de lo que estaban trabajando, ya le decían el horero, el minutero, el segundero y para qué sirve. Ya, genial. Entonces, ¿eso a qué correspondería en modelaje lingüístico? Ahí correspondería a la parte donde dice variedad de palabras. Sí, ¿no? En realidad tú estabas dándole una variedad de palabras que de pronto ellos no usan frecuentemente, no conocen, pero ya de ahora en adelante lo van a usar, ¿no? Esas palabras. Entonces, miremos que nomás hubo de conversación frecuente de este indicador, ¿qué marcadores tú trabajaste? En esto hubo intercambio de información. Coloca entonces. Cuando ellos iban trabajando. Hubo intercambios de información, hubo bastante intercambio de información, ¿no? También estaban en preguntas que requieren más de una palabra, porque yo, por ejemplo, le preguntaba a Carlita a qué hora se levanta, y Carlita me decía la hora, y me decía, y después, ¿qué más haces? Y ella iba diciendo poco a poco qué hace después. Si bien es cierto, no lo decía en ese entonces con horas, pero sí qué actividades las realizaba después. Incluso algunos niños después decían, decían ellos la rutina de ellos, de cómo ellos la tenían desde que se levantaban hasta que se iban prácticamente a acostar, y unos decían a su manera lo que ellos hacían antes, lo que ellos hacían después, que si bien es cierto varían las actividades, pero se asemejaban también en algunas partes. Por ejemplo, ellos se levantan temprano, luego se van a la escuela, hasta ahí, y después ya cada uno iba diciendo la parte pues que ya ellas lo viven diariamente. Y esa manera o esa oportunidad de expresarte, de que tus niños se expresen y que tú hagas esas preguntas abiertas que requieren de más de una palabra para que ellos respondan, les va a enriquecer, ¿no? Les va a ayudar a que hablen más fluidamente, a que usen incluso palabras que tú vas añadiendo a su vocabulario siempre, ¿no? Entonces, coloca ahí. Bueno, hoy también están trabajando con un mini diccionario que igual están haciendo ellos de palabras nuevas, que las van escuchando en el aula, y a su vez ellos también ya están investigando. Por ejemplo, dice, si escucha una palabra nueva, investiguen y nos comparten en el aula, y el que hace eso, siempre se le premia con alguna cosa de los que a ellos les gusta. Entonces tienen un librito que lo han hecho de hojas recicladas y que van a su vez incrementando las palabras que ellos conocen. Bueno, han dicho que no las conocían, pero que ahora ya las van conociendo. Entonces en el aula igual hemos hecho con carteles las vemos en el aula, pero hay otras que ellos, por ejemplo, traen o han escuchado en otro lado y en el aula las manifiestan. Yo escuché tal palabra. Hay pocos niños que ya han buscado el significado, pero hay otros que, por ejemplo, vienen, la anotan en el diccionario de ellos que nos han creado, y dice, yo encontré esa palabra pero no sé qué significa. Entonces ya en esa parte, eso lo estamos haciendo al inicio del día. Entonces hay palabras que, por ejemplo, uno ya la ha escuchado pero no sabe qué, entonces ahí prácticamente yo les aclaro qué significa o en qué momento la puede utilizar. Y van usando esas palabras, me imagino, ¿no? En clase, y de hecho ellos usarán en su momento en casa con sus familiares, y eso es lo buenísimo, ¿no? Entonces te felicito, es una gran idea la que tú has tenido.
Maribel, ¿cómo respondieron tus alumnos, tus niños en ese momento? ¿Fue lo que anticipaste? ¿Fue lo que programamos? ¿Fue lo que tú tuviste en mente cuando Sí, planificábamos fue lo esta clase? programado, sin embargo sí me faltó una partecita, que es conversación entre compañeros. Ya, ¿cómo hubieses podido hacer esa parte? Cuéntame. Que por ejemplo cuando ellos al inicio, cuando les preguntaba qué es lo que hacían, qué es lo que hacen durante su rutina diaria, que converse con sus compañeros, el cómo lo hace él y el cómo lo hace ella. Por ejemplo, que Carlita se levanta a las 6 de la mañana, mientras el compañerito se levanta a 5:30, por ejemplo. Entonces ahí que ellos conversen a qué hora se levanta el uno, a qué hora se levanta el otro y qué actividades las hace después, que con quién llega a la escuela también, por ejemplo. Muy bien, ¿no? Pero siempre hay la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? En cualquier tema. Aprovecha eso y dales ese espacio para que ellos conversen. Bueno, les voy a dar, no sé, ahora que ellos saben el tiempo, ¿no? 2 minutos, ¿no? Para que conversen, no sé, sobre cómo te fue el fin de semana, cómo les fue, qué hicieron, qué hiciste tú, qué hiciste tú. A ver, les doy ese tiempo que conversen entre compañeros. Y eso les va a ayudar también, ¿no? a este modelaje lingüístico para que ellos afiancen, ¿no? Esa oportunidad de hablar, no solo contigo, no solo con su familia, sino también con los compañeros. En esas conversaciones ya más estructuradas, ¿no? Con un tema que tú vas a poner o que ellos elijan. Entonces eso está súper bien, súper bien. Parte donde dice cómo logró enfocarse el modelaje lingüístico durante otros momentos del día, en la parte de la exposición que me hicieron después también, como ellos tuvieron que exponer prácticamente cómo se llamaban, qué hacía, para qué servía, también fue una manera de trabajar con modelaje lingüístico, porque aparte del reloj que tenían que hacer la manualidad que incluía al reloj. Y aparte de eso también, en parte, ellos de aquí salió el niño que mejor exponga a exponer en proyectos. Entonces el trabajo ese que hicieron del reloj, que si bien es cierto hubo varios trabajos en exposición de proyectos, pero el niño que salió en base al trabajo del reloj que trabajaron ese día, pues salió a exponer ese trabajo exclusivamente. Mira, y te felicito, ¿no? Porque estás practicando, yo veo que sí, estás practicando modelaje lingüístico, como algunos, sino muchos de los indicadores que tenemos acá, y eso te va a ayudar a afianzar tu trabajo, ¿no? Y por favor, ponle el ejemplo que me estás manifestando a mí para saber en qué momento o en qué momentos, porque imagino que hubo muchos momentos más, pero de pronto el más destacado es este, ¿no?
muchas ganas de participar. Ya. Todos que querían salir. Qué bien. Entonces, Maribel, si tú quieres, hacemos así un breve repaso de los indicadores y de los marcadores de comportamiento para que tú los recuerdes y podamos llenar esta otra parte donde tú vas a elegir o vas a reflexionar sobre cuáles marcadores tú ya los dominas, ya los trabajas, has tenido tal vez más oportunidad de practicarlos. Y aquellos que no, con toda tranquilidad y con toda serenidad, tú los pones acá, como que para recordar que estos me falta por practicar, tal vez poner un poquito más de atención o hacerlo con más frecuencia, porque yo sé que como docentes hemos dicho todo, pero ahora sabemos para qué nos sirve, con qué intención lo hacemos y con qué propósito, ¿no? ¿Qué te parece si revisamos un poquito, una vez más, la dimensión del modelaje lingüístico? Y yo quisiera recordarte, Maribel, que el modelaje lingüístico describe la calidad y cantidad del uso del lenguaje intencionado que tú propones a tus estudiantes, ¿no? Y de esas actividades o estrategias para que las interacciones entre tus niños y niñas, ya sea en forma grupal, en grupo grande, en grupo pequeño o quizá individualmente, pueda darse, ¿no? Para apoyar este modelaje lingüístico. Entonces vamos a ver también que es importante el modelaje lingüístico porque, como te decía, cuando los docentes usamos frases completas para expresarnos, como nosotros nos expresemos, lo que ellos escuchan en su hogar y todo eso va modelando el lenguaje de los niños. Y gracias al enriquecimiento que tú les estás dando, ellos pueden tener un lenguaje cada vez más complejo, ¿no? Entonces, al igual manera, proporcionarles actividades y oportunidades para que ellos usen el lenguaje que ya conocen y también el que están añadiendo, ¿no? Así como tú bien lo manifestaste con el ejemplo del reloj. Entonces, esto nos permite, ¿qué, Maribel? Desarrollar nuevas habilidades de lenguaje y lograr éxito académico y social. Ya, muy bien. ¿Por qué crees que nos ayuda las habilidades de lenguaje a lograr un éxito de pronto académico, social? Porque ellos expresarían prácticamente sus ideas, que es lo que ahorita, por ejemplo, les cuesta cuando se les dice tiene que exponer o tiene que hablar en público, es lo que más a ellos les cuesta. Porque a su vez, cuando ellos hablan en público sienten timidez, vergüenza, pero en cambio al momento de que nosotros desarrollamos las habilidades de lenguaje ya no van a sentir lo mismo y para ellos va a ser como cuando están prácticamente en el aula. Exacto, ¿no? Eso es lo que buscamos. Que es lo que ellos, por ejemplo, ellos no tienen timidez en hablar en el aula y el uno habla, pregunta, interactúa, pero por ejemplo cuando ya se requiere el salir del aula y relacionarse con las otras personas y hablar en público, les cuesta bastante. Entonces esa parte creo que les ayudaría a ellos a manifestar lo que ellos piensan, opinan, sienten, pero ya sin que se les haga ninguna dificultad, sino se les facilita hacerlo. Entonces ahí están las habilidades sociales, ¿no? Cómo tú o los chicos van aprendiendo a crear esas relaciones entre las personas, ¿no? Y gracias a que, obviamente, al lenguaje, ¿no? Al lenguaje hablado nosotros que podemos, ya los chicos que no pueden es otra cosa, ¿no? Ahora dime, ¿cómo creas tú oportunidades en tu aula para que los niños aprendan y practiquen un lenguaje más complejo? Bueno, a su vez en el aula ellos no tienen restricción de hablar de nada. Entonces, lo que a su vez también se les ha dicho es que, por ejemplo, si hay algún tema que tienen alguna inquietud, ellos al inicio del día nosotros tenemos como un hábito de que al inicio del día, los primeros 15 minutos, pueden hablar del tema que ellos necesiten saber o averiguar o que desconozcan. Entonces en esos 15 minutos al inicio les costaba un poco más y nadie quería hablar ni nada, pero sin embargo ahora ya han avanzado un poco más y en los 15 primeros minutos ellos traen un tema que ellos desconozcan y quieran saberlos y a su vez se vuelve interés para toda la clase. Ellos solo manifiestan el tema si
algo sabe alguien, lo manifiesta, caso contrario, trabajamos entre todos para aportar y quedar prácticamente para que ellos se queden sin la duda de qué significa o qué es eso en la parte de practicar el lenguaje. Ellos a su vez no solo manifiestan su inquietud, sino después ya ellos manifiestan su opinión de lo que ellos necesitaban o ya prácticamente les aclaro hasta cierta parte y luego ellos ya lo deducen o lo expresan de cómo ellos lo entienden. Qué bien, ¿no? Qué bien que crees y generes estas oportunidades en tu clase porque estás ayudando al marcador que dice los alumnos responden. Y nosotros como docentes sabemos que hay unos niños que sí lo van a hacer de pura voluntad, ¿no? Y otros también que les cuesta, que hay que darles esa motivación para que hablen y bueno, al inicio, como tú dices, les va a costar y todo, pues pero finalmente ellos, yo miro que te tienen la suficiente confianza como para saber que si se equivocaran no pasa nada, ¿no? Porque se ha creado ese vínculo, esa confianza, ellos están muy cómodos cuando necesitan preguntar algo y saber algo más de ti, ¿no? De la clase o del tema. Muy bien, mi querida Maribel, recordemos que esta dimensión tiene 5 indicadores. ¿Tú me ayudas a recordarlos? Conversación frecuente, que es el intercambio de información, respuestas condicionales, conversaciones entre compañeros. Muy bien, como tú dices, esto se trata de generar esa oportunidad para que los niños conversen, ¿no? Y para que tengan intercambio de información entre ellos, contigo, y como lo mencionaste, que haya conversación entre compañeros, ¿no? Bueno, yo les doy estos minutitos para que ustedes hablen sobre la actividad que vayamos a hacer, que estemos haciendo, o alguna noticia bomba de pronto que surgió por ahí. Entonces vamos a generar esas oportunidades de que ellos tengan esa conversación, ¿no? Miremos Preguntas abiertas, respuestas que requieren respuestas más de ¿Preguntas? una palabra. Preguntas que requieren respuestas más de una palabra. Muy y bien, los ¿no? niños y niñas responden. Ya, muy bien. Aquí vamos a generar esas preguntas como ¿qué te pareció? ¿Qué parte te gustó más de este cuento? Cuéntame, ¿qué pensaste tú cuando iba a pasar tal cosa en el cuento, ¿no? Capaz de que no generemos preguntas que solo sea de sí, no, sino más bien un criterio. Como tú bien lo decías, la opinión, que el niño nos comparta su opinión, ¿no? Y tú lo has hecho súper bien en el video que acabamos de ver. En esa parte se van a trabajar también los niños. Bueno, al final del día ellos se les lee una fábula o ellos a su vez leen una fábula y lo que, o sea, ya no les preguntamos cuál era el personaje, porque eso se le va haciendo durante el transcurso de la lectura. Entonces al final lo que les he preguntado yo a su vez es qué entendieron y cómo lo aplican en su vida. ¿Qué harían ellos si hubiese sido, por ejemplo, el día de hoy trabajamos con el lobo y el conejo? ¿De qué hubiese hecho tú si hubiese sido el lobo o hubiese sido el conejo? Porque prácticamente los personajes eran el lobo y el conejo, pero eso durante la lectura ya lo hicieron. Entonces ya el volver a decirles y que volvieran a repetir y a partir de ellas no lo hacen, lo que hacen es qué haría en el caso de que él fuera el lobo o qué opina él o qué haría él. Muy bien, les genera un poco más el cuestionarse a sí mismos y el ver qué respondo, porque ya no es lo mismo a ver cuál es el personaje y cuál es el escenario, porque durante el cuento ya se lo va trabajando con esa parte. Entonces a ellos sí les genera un poco más de el provocar pensar, que piensen un poco más y den una respuesta diferente, porque por lo general también otra cosa que hacen es repetir lo que el compañerito dice. Entonces, en cambio, de esa manera ellos ya no repiten, cada uno ya tiene su pensamiento diferente y lo manifiesta de esa manera. Eso es genial, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas les va a llevar a los chicos a que no nos responden sí, no, a pensar. A ver, mi
qué parte me gustó más, o recordar o buscar la aplicabilidad. A ver, si este cuento o esta fábula me dejó esta moraleja, ¿cómo yo podría aplicarlo en mi vida, ¿no? Y eso está súper bien lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahora vamos a ver repetición y ampliación, repite y amplía. ¿Cómo tú lo podrías ejemplificar en tu clase, Maribel? Bueno, en la parte de repite sí hay cosas que ellos sí tienen que repetir, pero hay otras que, por ejemplo, no es solo que ellos repitan memorísticamente, sino que ellos lo relacionen prácticamente. Y en amplia y elabora igual, porque si ellos, o sea, no tienen si bien es cierto, uno les dice hasta para las manualidades que por lo general lo hacen para el material didáctico del lenguaje, ellos, usted tiene que sacar uno así, por ejemplo el conejito que dijeron últimamente. Usted tiene que sacar un conejito así, prácticamente se les da el material para que ellos lo repitan al trabajo, más no para que lo saquen igual. Se le copia, como quien dice, el molde, ellos repiten así, pero a como él lo decore, a como él lo haga, los detalles que él le ponga, pues ya es cuestión de él. Y es de esa manera, por ejemplo, en el aula tenemos la costumbre de que, por ejemplo, cualquier trabajo que ellos lo hacen, me digan para qué sirve y cómo lo utilizan prácticamente en la vida diaria, en su casa, cómo lo utiliza en la escuela, pero o sea, no es solo de pronto el modelo lo repite hasta cierto punto, pero después ya es a criterio de cada uno y cada uno tiene que ver la forma, la manera de expresar de cómo él lo desarrolla. Para que esa parte de repetición no sea repetir lo que el otro de al lado dijo, ¿no? Ahora yo te quiero recordar un poquito el ejemplo de repetición y ampliación para aclarar de mejor manera, para que no te quede la duda y yo voy a leerte, ¿no? La docente le pregunta a Danilo qué hizo ayer después de la escuela. De pronto yo voy a ser la docente y tú eres Danilo. A ver. Casa. Ah, la docente le dice, ¿tú te fuiste a tu casa? ¿Qué pasó en la casa? Mamá y yo cena. Y digo, ¿tú y tu madre o tu mamá cenaron juntos? Entonces voy repitiendo esa partecita que tú dices y la amplío para generar esa frase completa, para que se escuche, ¿qué te digo? Hasta en armonía, porque el niño responde, ¿qué hizo ayer en casa? Y a veces sí tenemos niños así en nuestras aulas, ¿no? Y hay otros que hay que callarlos definitivamente. Entonces, mira, acá tenemos, ¿no? Repite y amplía. Cuando el momento en que yo repito, vamos a suponer, y ellos a veces lo dicen, ¿no? Señorita, él hació mal. ¿Cómo tú lo harías en repite y amplía? Yo no sería así, hizo. Ya, pero generando... Pero tampoco sería hizo mal. O sea, hizo, por decir, no sería mal, sino... hizo incorrecto, hizo ni siquiera incorrecto. Lo hizo de esa manera, pero puede hacerlo mejor. Ya, pero para poder, para que el niño escuche tu modelaje de lenguaje lingüístico, le podrías decir, a ver, tú me quieres decir que el compañerito, que Javier hizo su trabajo. No, sin ridiculizar, sin decirle está mal, no se dice hació, se dice hizo. Tú le repites y le amplías a frase completa, ¿no? Entonces, tú me quieres decir que el amiguito hizo mal su tarea. Entonces, tú le estás modelando el lenguaje, ¿no? Estás diciendo ese modelo para que él repita. No le vamos a ridiculizar, no vamos a decirle no, está mal, sino hacer énfasis. Haciéndole énfasis, mirándole, haciendo énfasis en la palabra que de pronto se equivocó y pasamos, ¿no? Maribel, cuando yo te hablo del indicador hablar de sí mismo y en paralelo, ¿qué ejemplo se te ocurre a ti cuando yo digo describe sus acciones, sus propias acciones con palabras? ¿Cómo ejemplificarías tú eso? Cuando, por ejemplo, al niño se le pregunta ¿cómo hizo? Ya, vamos a ver.
quizá este ejemplo no lo leímos. A ver, acá está. Lee el ejemplo. La docente y los niños juegan con plastilina. La docente dice, estoy haciendo una tortilla. Estoy usando el rodillo para aplanar mi masa y darle la forma de círculo. Mirando a Katia comenta, tú estás usando tus manos para amasar tu plastilina y moldearla en pedazos largos y redondos que parecen tallarines. ¿Dónde está la docente describiendo lo que ella misma está haciendo, sus propias Entonces, acciones? yo estoy haciendo una tortilla. Estoy usando el rodillo para aplanar mi masa y darle la forma del círculo. Exacto. ¿Y dónde ella está describiendo las acciones de los niños? Ella me dice, tú estás usando tus manos para amasar tu plastilina y moldearla en pedazos largos y redondos que parecen tallarines. Muy bien. Miremos si estamos en lo correcto, ¿no? Y está muy bien. Describe sus acciones, sus propias acciones con palabras y también la de los niños, ¿no? El momento en que, por ejemplo, yo estoy en la pizarra y no sé, voy a hacer el número 4 y digo muy bien, empiezo desde arriba, voy a ir hacia el lado derecho, no sé cuántos cuadros y sigo relatando lo que estoy haciendo, ¿no? Exacto, verbalizando lo que estoy haciendo, mis acciones. Yo sigo verbalizando y puedo incluso verbalizar lo que los niños están haciendo, ¿no? Y ese es un buen ejemplo. O sea, no solo les muestro cómo hacerlo, sino les voy relatando Exacto. cómo hacerlo. Como este ejemplo, ¿no? Que dice, estoy haciendo una tortilla con la plastilina. Uso el rodillo para amasar mi plastilina. Incluso hasta con gestos y acciones, ¿no? Podría ser, pero ella está describiendo verbalmente las acciones que ella está haciendo, ¿no? Que la docente está haciendo. Ahora, para culminar, mi querida Maribel, lo que tú ejemplificaste súper bien en tu clase, es el indicador de lenguaje avanzado y donde tenemos ¿qué marcadores? Variedad de palabras, conexión con palabras o ideas conocidas. Ya, muy bien. Y tú ejemplificaste, como te decía, ¿no? Este indicador y el marcador de variedad de palabras, cuando usaste palabras que ellos no conocen mucho, como obrero, minutero, segundero, ¿no? Y hiciste conexión con ideas o palabras ya conocidas, porque dice, ya no es la cosita, esta ya no se llama cosita, se llama obrero, ¿no? Y sirve para esto, y le vamos dando esa información que ellos necesitan para usar esta variedad de palabras, ¿no? Entonces, mi querida Maribel, ahora sí, reflexionando y mirando los marcadores, por favor, coloca acá los que tú ya dominas, los que sientes mucha confianza cuando tú los practicas, cuando tú los ejemplificas. Ajá, sí, los marcadores, ¿no? Ponle y con tranquilidad, con toda confianza, ponlos que falta un poco, que quizá no los has practicado mucho y de pronto quieres hacerlo, ¿no? Y empieza. Muy bien, ¿cómo te gustaría a ti seguir manteniendo el enfoque en modelaje lingüístico? ¿Qué marcador le va a ser súper importante como para decir,
yo voy a trabajar en esto para ejemplificar modelaje lingüístico, para no olvidarme del modelaje lingüístico. ¿Cuál de estos marcadores te parece a ti que como que se te facilita o es el que más va a ayudarte a recordar trabajar modelaje lingüístico? Lo de las preguntas abiertas. Sí, puede ser. Si para ti eso te va a ayudar, si haciendo preguntas abiertas tú piensas que te va a ayudar y es un hecho que te va a ayudar. La conversación frecuente. Ya, por supuesto, también. Muy bien, mi querida Maribel, como hoy es la última visita que yo te hago, ahora sí quiero que de pronto comentes qué te pareció el proyecto, un comentario muy pequeño. Muy bien. Ahora vamos a marcar esas respuestas en un círculo. Maribel, para mí ha sido un enorme placer trabajar todo este tiempo contigo. No me queda más que agradecerte la apertura, la buena voluntad y el empeño que has demostrado durante todos estos meses, ¿no? Mi querida Maribel, muchas gracias. Eso es todo, ¿no? Muchas gracias.